Buenas tardes, somos el equipo 2 y el día de hoy les vamos a presentar el tema de evento vascular cerebral. Bueno, va a ser el último tema y vamos a iniciar. Bueno, en esta presentación vamos a ver lo que es la definición, su clasificación, etiología, epidemiología, fisiopatología, su diagnóstico, tratamiento, cuadro clínico, el pronóstico, así como su prevención. Iniciando con la definición, Bueno, ahora vamos a comenzar con la definición. Según la OMS, es un síndrome clínico caracterizado por el rápido desarrollo de signos y o signos correspondientes usualmente a una afección neurológica focal y que persiste más de 24 horas sin otra causa aparente que el origen vascular. Esta definición es muy importante ya que abarca bien el tiempo en el cual podemos clasificar una enfermedad vascular cerebral, ya que también podremos confundirla con lo que viene siendo un accidente isquémico transitorio. Aquí en este se detiene el flujo de sangre en una parte del cerebro por un breve periodo de tiempo, menor de 24 horas, por lo regular de 1 a 2 horas, pero tiene síntomas y signos y síntomas similares a lo que viene siendo un evento vascular cerebral, por lo cual es importante recordar eso, que persiste más bien más de 24 horas. La que sigue, por favor. También tenemos la definición de la GPC, la cual se refiere a todos los trastornos en el cual un área del encéfalo se afecta de forma transitoria o bien de forma permanente por una isquemia o hemorragia, estando uno o bien más vasos sanguíneos cerebrales afectados por un proceso patológico. Aquí les coloqué algunos de los sinónimos de esta patología, como no sé si han escuchado, que le dicen como ictus, apoplejia, accidente cerebrovascular. En sí, todas son las mismas entidades. La que sigue, por favor. Ahora vamos a proseguir con la clasificación. Normalmente conocemos a la clasificación del evento vascular cerebral en dos, como en isquémica y hemorrágica, pero aquí incluimos otra más que viene siendo por una trombosis venosa. Vamos a comenzar con la isquémica. En la isquémica vamos a ver que esta es un déficit de la función neurológica y de manera súbita. Este es secundario a algún compromiso, ya sea por pérdida o reducción del flujo sanguíneo de alguna arteria cerebral, debido a alguna alteración obstructiva en este mismo vaso, ya sea de origen trombótico o bien embólico, que nos va a generar la isquemia y obviamente nos va a causar cierto daño a la neurona, así como el mal funcionamiento de sus funciones metabólicas. De la igual manera, tenemos que esta se divide en ciertos tipos, en la cual es lo que viene siendo la isquemia cerebral transitoria y el infarto cerebral. A su vez, en el infarto cerebral tenemos otros subtipos. Primeramente tenemos la aterosclerosis de grandes vasos, como el nombre lo dice, es una aterosclerosis. Es de los mecanismos más frecuentes que va a afectar principalmente a la bifurcación carotidia o bien la porción proximal de la carótida interna, y de igual manera puede afectar el origen de las arterias vertebrales. Como el nombre lo dice, es secundario a una aterosclerosis por el resultado de alguna oclusión trombótica o bien tromboembólica de estos vasos. También tenemos las de origen cardioembólico, obviamente por una oclusión de la arteria por un émbolo originado a partir del corazón. Tenemos también la enfermedad de los vasos pequeños. En este principalmente vamos a encontrar el infarto lacunar. Este es una isquemia cerebral menor de 15 milímetros de diámetro, como bien el nombre lo dice, es pequeño, y está localizado en el territorio irrigado por una arteriola. También tenemos lo que viene siendo indeterminados. Aquí encontramos, no más bien, las otras causas, perdón, estas son más frecuentes, ya no es por una obstrucción, son por vasculopatías no ateroscleróticas. Puede ser una disección arterial cervicocerebral, una fibrodisplasia muscular o una enfermedad de Takayasu. Y por último, dentro de esta clasificación, tenemos ahora sí las de la etiología indeterminada.
Aquí vamos a encontrar a todas las isquemias con una etiología que no se encuentra de manera posible, ya que se realizó una evaluación completa, un examen físico más laboratorios complementarios, pero no se le encontró una causa posible, o bien no se le puede determinar la causa o tiene una evaluación incompleta. En esto aquí lo podemos clasificar. Otra de los tipos de eventos vasculares cerebrales tenemos al hemorrágico. Como su nombre lo dice, está caracterizado por la presencia de sangre dentro del parénquima cerebral. También lo podemos dividir, ya que este se puede extender de forma secundaria a lo que vienen siendo los ventrículos cerebrales o bien al espacio subaracnoideo. Esta también se puede clasificar de otras formas, tomándola como su mecanismo de producción, ya sea traumática o sucedió de manera espontánea. También la podemos clasificar de manera primaria o bien de secundaria o dependiendo el origen en donde se llevó a cabo esto, en el óvulo, si fue en el tronco encefálico o bien fue cerebelosa. Y ya por último vamos a ver la trombosis venosa central. Esta es de las menos comunes. Aquí va a involucrar el lado venoso de la circulación cerebral y aquí va a incluir los trombosis de los senos venosos durales o bien también una trombosis de las venas corticales. Y también, o bien también puede ser por una trombosis profunda del cerebro. Es una, como ya lo mencioné, es una causa muy poco común, ya equivaliendo a menos del 1% en todo lo que vienen siendo los eventos cerebrovasculares. La que sigue, por favor. Ahora vamos a ver sobre su etiología. Como ya lo mencionan, tenemos varias clasificaciones y obviamente cada una tiene sus distintos tipos de origen. Vamos a comenzar con la isquémica. Aquí hay que recordar que la enfermedad cerebrovascular nos estamos refiriendo a cualquier anomalía que en el cerebro está resultante de un proceso patológico de los vasos sanguíneos que irrigan al cerebro, ya sea por una trombosis, un embolismo, la rotura de un vaso o bien una alteración en la permeabilidad por una obstrucción o bien el aumento de la viscosidad sanguínea. Aquí, de acuerdo a la clasificación que anteriormente les mencioné, les voy a ir diciendo cuáles vienen siendo las patologías que pueden provocar esto. En el caso de infarto de las arterias grandes, como ya lo mencioné anteriormente, es ocasionado por oclusiones ateroscleróticas en algunos vasos como pueden ser la carótida o la vertebrovascular. También tenemos el infarto de los pequeños vasos, también es un infarto en las arteriolas. El más común, como ya lo dije, es el lacunar. En el caso de los cardioembólicos, los émbolos cardíacos obviamente vienen del corazón, pero tenemos la que sigue. Aquí les coloqué una tablita donde hay varias enfermedades, de hecho, las que pueden causar, pero mencionando las principales, podemos encontrar a la fibrilación auricular no valvular, un trombo ventricular o bien que el paciente tenga alguna válvula prostética, o bien que tenga antecedentes de un infarto del miocardio, o bien también enfermedades cardíacas de origen reumático. La que sigue, por favor. Ahora, hablando del hemorrágico, la principal causa de una hemorragia intracerebral, hablando de manera espontánea, es la hipertensión arterial. Como ya lo sabemos, en la tablita que les puse a la derecha, si se dan cuenta, en la mayoría de los grupos de edades, la hipertensión arterial es la que predomina como origen de estos eventos. Por mencionar algunos otros, también tenemos la angiopatía amiloidea cerebral, o bien o algunos tumores cerebrales, malformaciones vasculares del sistema nervioso central, el uso de anticoagulantes o bien de trombolíticos. También antiagregantes plaquetarios o que padezca alguna hemofilia, a un antecedente de un infarto hemorrágico o el uso de drogas simpatomiméticas. También, por último, la que sigue, tenemos por la trombosis venosa central.
En la actualidad tenemos una mayor incidencia en las mujeres, ya que este es más común al uso asociado en mujeres, por el uso asociado de métodos anticonceptivos hormonales, o también es común durante el embarazo y el puerperio, por lo cual predomina en las mujeres, aunque aún así es muy, muy bajo. También en este cuadrito engloba las etiologías que anteriormente ya les mencioné. Hablando de forma general, se reporta que al menos el 80% de los eventos cerebrovasculares van a estar relacionados con condiciones isquémicas, es el más común. Hasta un 32% es por un trombo, un 20% de tipo lacunar, es decir, por una enfermedad de pequeños vasos, el 20% por un origen cardioembólico y ya hasta un 8% con otros procesos no relacionados, como pueden ser de origen tipo vasculítico. Ya como en menor grado tenemos en 20% las hemorrágicas, causadas principalmente por la hipertensión, como ya lo mencioné, y hasta un 0.5% a un 1% son de trombosis venosa central. Aquí. Y bueno, ahora en cuanto a la epidemiología, vamos a tener que en datos globales o bueno, internacionales se va a reportar que la enfermedad cerebrovascular constituye la segunda causa de muerte en todo el mundo y ocurre con mayor prevalencia en países con ingresos medios y bajos. Además, pues es la primera causa neurológica de discapacidad y el EBC isquémico, como lo vemos en la clasificación, va a representar el 80% de todos los eventos cerebrovasculares. Y bueno, ahora en cuanto a respecto a nuestro país, México, vamos a tener que el EBC isquémico va a representar dentro del 50 al 70% de todos los casos y va a tener una incidencia de 230 casos por cada 100,000 habitantes. Además, bueno, recordar que estas cifras fueron estimadas de acuerdo al estudio BASIP. Y bueno, en cuanto a su mortalidad, vamos a tener que es de 28.3 por cada 100,000 habitantes igual, y vamos a tener que afecta principalmente a personas mayores con una edad media de 64 años. Y bueno, dentro de los estados de la República Mexicana se va a poder observar una mayor incidencia en cuanto a lo que es la Ciudad de México, Jalisco, Veracruz y el Estado de México. Y bueno, los principales factores de riesgo para esta enfermedad van a presentar una tendencia creciente con el contexto de que tenemos una población en transición epidemiológica y demográfica, por lo que se puede esperar el aumento de la incidencia de los casos. Por lo que es importante que como nosotros profesionales de la salud conozcamos lo que puede podernos guiar a llevar a la población a lo que es una prevención adecuada. Y bueno, el factor de riesgo más importante en nuestra población mexicana va a ser la hipertensión, seguida de lo que es la diabetes. Y bueno, a estos factores de riesgo los podemos clasificar en dos, en lo que es no modificables y en los modificables. En los modificables vamos a tener lo que es nuestro primer factor de riesgo importante, que es la hipertensión arterial, lo que es la diabetes, el tabaquismo, bueno, el tabaquismo activo como tal, también la obesidad, el sedentarismo, el alcoholismo, también en lo que es el estrés social y la depresión. Tenemos el antecedente de también el infarto agudo de miocardio y lo que es la fibrilación auricular, etcétera, y tenemos muchos más. Y bueno, en cuanto a lo que es factores de riesgo no modificables, tenemos la edad avanzada. Y bueno, esto mencionar que tenemos la incidencia que se va a multiplicar cada 10 años a partir de los 55 años. Y bueno, también ser del género masculino, bueno, sexo masculino, perdón, lo que es la historia familiar de EBC, la raza, bueno, ser de la raza hispanoamericana y también contar con lo que es el antecedente de un EBC previo. Y bueno, ahora, pues, en cuanto a su fisiopatología, vamos a recordar que el cerebro es un tejido muy aeróbico en el cual el factor que lo va a afectar más, si es que llegara a faltar, sería lo que es el oxígeno, más que el sustrato metabólico, por lo que nuestro sistema circulatorio se encarga de brindarle un aporte constante de lo que es el oxígeno y la glucosa.
Aunque este órgano, nuestro cerebro, no va a representar más del 2% del peso corporal, vamos a recordar que este recibe el 15% del gasto cardíaco en lo que es el reposo. Y aparte es el responsable del consumo del 20% total del oxígeno de nuestro cuerpo. Y bueno, según datos del PHTLS, el cerebro va a tener una tolerancia orgánica a la isquemia caliente de aproximadamente de 4 a 6 minutos. Y bueno, este dato es relevante de mencionar para tener en cuenta en cuanto a su tratamiento y el actuar rápido y responsable de lo que es el personal médico. Y bueno, desde una perspectiva fisiopatológica y anatómica, de la anatomía patológica, perdón, el cerebro se puede ver privado del oxígeno por varios mecanismos, que son 3 principales. Así como lo vimos con Guadalupe en la clasificación, podemos dividirlo en 3 como tal: la hipoxia, la isquemia y la hemorragia. En cuanto a la hipoxia, va a ser causada por una presión parcial baja de oxígeno, por un deterioro de la capacidad de transporte de oxígeno o la inhibición del consumo de oxígeno por los tejidos. En cuanto a la isquemia, puede ser tanto transitoria como permanente y puede ser causada por la interrupción del flujo circulatorio normal. Y la otra que tenemos, que es la hemorrágica, puede ser secundaria a la ruptura de los vasos sanguíneos de nuestro sistema nervioso. Y bueno, la isquemia cerebral iniciará una cascada de eventos que van a conducir a la muerte celular, incluido lo que tenemos el agotamiento del ATP, cambios de concentraciones iónicas de sodio, potasio y calcio, así como el aumento del lactato, una acidosis. Vamos a tener acumulación de radicales libres de oxígeno, también la acumulación intracelular del agua y la activación de procesos proteolíticos. Y bueno, como ya lo mencioné, en la isquemia el ATP se va a agotar. Este agotamiento de la energía metabólica va a estar, este agotamiento de la energía metabólica que es asociado a la isquemia, nos va a generar que se libere inadecuadamente el neurotransmisor excitador, o sea, el glutamato, y este puede contribuir a la lesión celular porque permite la salida de lo que son los iones potasio y la entrada de un exceso de iones sodio y calcio. Y bueno, esto va a ocurrir a través del receptor de glutamato del tipo N-metil de aspartato. Y bueno, otro efecto que tiene la activación de este receptor va a ser la producción del óxido nítrico. Además, cuando tenemos una exposición a la hipoxia, la actividad de la enzima de óxido nítrico sintasa o NOS va a perdón, esta activación de la enzima de óxido nítrico sintasa, y bueno, va a hacer que la cantidad total de óxido nítrico va a aumentar aún más. Y bueno, este óxido nítrico es una molécula de señalización importante dentro de nuestro cuerpo y aunque puede ser beneficioso en algunas ocasiones cuando está a niveles fisiológicos normales, también podemos encontrar que este óxido nítrico es un radical libre, y reacciona directamente con componentes celulares para dañarlos. Y también puede reaccionar con otro radical libre, el superóxido, para producir lo que es el peróxido nitrito, que es altamente reactivo. Y bueno, la lesión de la membrana plasmática de la célula puede provocar la incapacidad de controlar el flujo de iones, lo que da como un resultado un fallo mitocondrial. Y bueno, las especies reactivas de oxígeno, así como la entrada de calcio y otros factores, también pueden permeabilizar la membrana mitocondrial, lo que nos va a conducir a una insuficiencia metabólica, así como la liberación de indicadores para apoptosis y daño al ADN. Y bueno, esta insuficiencia metabólica traerá consigo el agotamiento, como ya lo mencionamos, de los niveles de ATP celular. Y en ausencia de este ATP, la muerte celular se va a producir más que nada por necrosis que lo que sería por apoptosis. Y bueno, la interrupción completa de la circulación cerebral, cuando es menor de 16 a 18 mililitros sobre 100 gramos de tejido por minuto, causa muerte
del tejido encefálico en 4 a 10 minutos. Y si persiste por 60 minutos, va a causar el infarto de la zona. Y bueno, si esta irrigación es menor de 20 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto, va a causar una isquemia sin infarto, a menos de que se prolongue por varias horas o días. Y bueno, si esta irrigación se reanuda, solo va a causar síntomas transitorios. Ok, ahora vamos a hablar sobre el cuadro clínico. Y algo importante, la que sigue, por favor. Algo muy importante de mencionar es que tener en cuenta que el cuadro va a, o sea, si bien podemos como intentar explicar algunos síntomas o signos y síntomas del cuadro en general, va a variar muchísimo dependiendo del tipo, de la etiología del evento vascular cerebral, pero también de la zona que fue afectada o de la arteria que fue obstruida o que está sufriendo la isquemia o la hemorragia. Entonces, bueno, tener en cuenta también que el cuadro clínico se debe evaluar de manera muy rápida y general, pero hacerlo bien y en poco tiempo, porque el tiempo en esta patología, en el tratamiento para un evento vascular cerebral es esencial. Entonces, sí, una valoración rápida, esencial, y bueno, tenemos que identificar signos y síntomas de déficit neurológico, esto de manera general, ¿no? Que nos pueden como hacer saber de qué estamos hablando, de qué se trata. Algo muy importante en la evaluación del cuadro clínico es determinar de forma muy específica o de la manera más específica posible el tiempo de inicio de la sintomatología. Y bueno, es importante saber que, o tener en cuenta que obviamente pues la mayoría de los pacientes no va a llegar como que por sí solo, ¿no? Como que presentó esa sintomatología y va por sí solo. La mayoría de los casos es que uno de sus familiares lo lleva al servicio de urgencias porque pues ya sucedió el evento vascular cerebral o alguna persona que estaba en la calle, ¿no? Algún espectador que lo está auxiliando y lo está apoyando. Porque en general este evento vascular es de manera súbita, se presenta de manera súbita, no es como que empiece a dar como algunas señales y si las da no son tan graves para que el paciente acuda a urgencias, entonces tener en cuenta eso. Y bueno, tener conciencia de que ante todo paciente que tenga algún déficit neurológico de nueva aparición, que se haya instalado de una manera súbita y se debe sospechar que es un evento vascular cerebral, casi casi nos lo está como dando el diagnóstico, el cuadro clínico. Y bueno, la mayor parte, bueno, les digo que el cuadro clínico es como muy específico dependiendo la zona y la etiología, pero la mayor parte de las lesiones isquémicas en los hemisferios cerebrales, en ambos, van a provocar en los pacientes que tengan algún grado de déficit motor o sensitivo. Esto, pues les digo, es importante tener en cuenta que va a depender de la arteria cerebral afectada. Pero en general, los pacientes se van a presentar con una pérdida de la función sensitiva, motora o ambas en una mitad del cuerpo, es decir, hemiparesia o se me fue la palabra, hemiparesia o ¿Hemiplegia? sí. Y gracias. Y este va a ser en el 85% de los casos, o sea, la mayoría. También se van a agregar cambios en la visión de los pacientes, marcha, habla o comprensión y cefalea intensa inesperada. Tener en cuenta y como poner atención en que la cefalea intensa, que sea súbita, es más característica de un evento hemorrágico, pero ya lo vamos a ver más adelante. Y bueno, otra cosa es que los síntomas, tener muy en cuenta que se establecen en muy poco tiempo, de manera súbita. Entonces, esto es como de manera general los síntomas que vamos o los signos que vamos a poder evaluar en esos pacientes. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, es muy importante la evaluación clínica porque el diagnóstico pues se va a dar la mayor parte con esto, ¿no? Para poder decir, es un evento vascular cerebral, evaluar los síntomas para después poder hacer unos estudios más avanzados o más específicos. Entonces, tenemos que identificar los signos de déficit neurológico que ya les había mencionado y los más comunes, o más específicamente hablando de signos y síntomas, es la afección motora y sensitiva contralateral al hemisferio dañado. Esto es de manera general,
que si se dañó el hemisferio izquierdo, va a presentar daños, hemiparesia o hemiplegia en el lado derecho, y así es contralateral. Que se presente una disfasia o afasia en sus diferentes, alguna alteración en el lenguaje o en la comprensión de este, en cualquiera de sus modalidades, ya vamos a ver como más específicamente en un momento. Y bueno, que hay alteraciones visuales transitorias, específicamente hay amaurosis, y la más común es la cuadrantopsia, que como lo vemos en esta imagen de aquí abajo, que se va a perder como la visión de su panorama general de un cuadrante. Entonces, es como generalmente así como un paciente estaría refiriendo que está viendo, ¿no? Bueno, va a presentar también diplopía, vértigo, ataxia, hemianopsia, cuadrantopsia, lo que ya les mencioné, una pérdida súbita del estado de alerta, puede que se presente en crisis convulsiva, principalmente focal, y alteraciones del equilibrio en general, ya sea vértigo, que tenga mareos, cualquiera de estas va a tener. Y bueno, algo muy importante a destacar es que si este cuadro clínico, si presenta alguno de estos síntomas o la mayoría de estos en un paciente que sea mayor de 45 años, que no presente o hipoglicemia o que no presente antecedentes de epilepsia, la probabilidad es aún mayor y casi que estamos hablando de un evento vascular cerebral. Y bueno, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que los pacientes al llegar a urgencias, obviamente tenemos que verificar sus signos vitales. Y específicamente hay unos signos que nos van a hablar de que hay más peligro para estos pacientes de empeorar su situación, como por ejemplo que el paciente presenta hipoxemia, hipotensión, hipertensión o fiebre, sobre todo la fiebre. Y si, bueno, más adelante veremos los estudios que se le pueden realizar, pero la fiebre y la hiperglicemia van a significar un grado muy importante de riesgo y entonces hay que tratarlos también. Entonces, por eso es importante tomar signos vitales y tener en cuenta que algunos son más dañinos y a tratarlos de inmediato. Entonces, sí, esos son generalmente los síntomas que va a presentar. La que sigue, por favor. En este cuadrito, si se puede observar bien, es que me pareció muy bueno porque pues está el esquema y con las flechas, entonces está bastante bien. Y además nos presenta imágenes de estudios imagenológicos de cómo se ve cada uno de estos accidentes en las arterias específicas. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí en la rosita, la flechita rosita, las letras rosas, es la arteria cerebral anterior la que nos está señalando. Entonces, el cuadro específico de esta arteria va a tener apatía, desinhibición, una desviación conjugada de la visión, una pérdida motora y sensorial contralateral, como les mencionaba, generalmente siempre es contralateral. Esto específicamente en las piernas, pero también se puede dar en los brazos. Y aquí tenemos el estudio de imagen. Y bueno, después aquí en las letras, las amarillas, tenemos a la arteria cerebral media. El M1 es la arteria cerebral media división superior y la posterior la M2. Entonces, bueno, la cerebral media división superior nos va a dar afasia, hemenopsia homónima, contralateral, pérdida motora y sensorial contralateral, específicamente en los brazos, pero también puede ser en cara y en las piernas. Y en la división inferior de la arteria cerebral media nos va a dar, eso es característico, una sordera ipsilateral, es decir, del mismo lado que se dañó o sea, si está en el lado izquierdo, por ejemplo, va a ser la sordera del lado izquierdo. Entonces, esa es una sordera ipsilateral. Del mismo lado en que sufrió el daño el hemisferio dañado, va a ser la sordera. Va a también tener una pérdida motora o sensorial facial ipsilateral, es decir, el mismo lado dañado, una ataxia ipsilateral, una disociación del dolor-temperatura contralateral. Y bueno, después tenemos a la arteria inferior cerebral anterior, esta como azul agua que se ve aquí. Esta nos va a dar una... esta era la de la sordera ipsilateral, perdón, sí, es la característica de la sordera ipsilateral, una pérdida motora, lo que ya les mencioné. Y bueno, aquí abajito tenemos a la arteria basilar. Esta nos va a dar alteraciones en el estado de alerta, generalmente dificultades oculomotoras, paresia facial, ataxia y cuadriparesia. Esta nos va a dar como una parálisis de los 4 miembros, tanto superiores como inferiores. Algo también importante de mencionar es que decimos alteraciones del estado de alerta, pero generalmente esos pacientes no se presentan como con
una pérdida total del estado de conciencia, porque eso es más característico de una hemorragia, de una etiología hemorrágica, pero lo veremos más adelante. Aquí las letras azules de arriba es la arteria carótida interna. Esta nos va a dar una afasia, hemianopsia contralateral, pérdida motora y sensorial contralateral de la cara, brazos y piernas, y desviación de la mirada ipsilateral. Bueno, esta en realidad es la que era la división superior de la arteria cerebral media, esta amarilla de este lado. Pero ya mencionamos los síntomas. Ahora, la naranja es la arteria cerebral posterior. Esta nos va a dar una agnosia visual, alexia, agrafía, prosopagnosia, ceguera y amnesia permanente. O sea, podemos concluir que entonces esta arteria cerebral posterior, los síntomas que nos va a dar va a ser como más enfocados al lenguaje, alteraciones en el lenguaje y en la comprensión. Una muy característica y como muy particular es esta, la prosopagnosia, que se acuerdan que lo habíamos visto antes, que era cuando los pacientes no podían reconocer las caras. Incluso en casos que ya esté demasiado el daño, es cuando el paciente ni siquiera mirándose al espejo reconocería su propia cara. Entonces, muy característica esta, alteraciones del lenguaje y de la comprensión y de la visión. Y por último, la arteria cerebral posterior inferior nos va a dar una debilidad palatina ipsilateral, síndrome de Horner, de Waldenberg, ataxia ipsilateral y también disociación dolor-temperatura contralateral. Entonces, este cuadro está muy bueno, está ahí en la presentación para que lo guarden y pues lo estudien después. Está muy, muy bueno esta imagen. La que sigue, por favor. Aquí tenemos lo mismo que ya mencionamos en la imagen anterior, nada más que la diferencia es que aquí el cuadrito nos menciona las estructuras anatómicas afectadas, es decir, de lo que ya hablamos. La cerebral anterior es la arteria afectada, ¿no? Entonces, ¿qué estructuras está irrigando y qué estructuras se van a afectar? Pues la cara medial de la corteza frontal y temporal. Eso es algo que pues creo que también deberíamos estudiar como más a fondo, porque en estos casos nos va a ayudar, por ejemplo, a saber que si la arteria cerebral anterior está irrigando tal hemisferio y está irrigando tal zona, entonces decimos como, ok, esta zona es la encargada de, y ya podemos ver, o sea, como que es más fácil recordar y ver a un paciente que si tiene tales alteraciones es porque, entonces está afectada tal hemisferio o tal zona del cerebro, área de Wernicke, área de Broca, ¿no? Y ya podemos decir como, entonces la arteria que irriga esa zona es tal, pues entonces dar incluso como ya desde el momento en que estamos viendo al paciente clínicamente, decir o pensar en qué zona es la que está siendo afectada. Entonces, eso es muy bueno. Igual el cuadrito está en la presentación. Es lo mismo que ya mencionamos en la imagen pasada, nada más pues nos da este plus de que nos habla de las estructuras anatómicas afectadas, pero pues sí, es lo mismo. Y sería como un poco repetitivo, entonces nada más está aquí la presentación y aquí a un costado pues la imagen para que tengamos como la referencia de dónde están, como ubicar las arterias. Y sí, la que sigue, por favor. Esta es la continuación del cuadrito, pero sí, lo dejo ahí para que lo estudien mejor. Y bueno, ahora, esto fue hablando específicamente de un cuadro de etiología isquémica. Ahora, si nosotros hablamos de una etiología hemorrágica, la vamos a sospechar porque, como les mencionaba, en esos pacientes el grado de depresión de la conciencia va a ser mucho mayor y generalmente estos pacientes ya llegan inconscientes completamente. Van a tener una presión arterial inicial más elevada, incluso todos como los signos vitales van a estar mucho más alterados. Y aquí otra característica de las hemorragias es que los síntomas empeoran después del inicio y el tiempo en que empeoran es mucho menor. O sea, se empeoran más rápido y los síntomas son más graves. Entonces, como les mencionaba, es más probable que un paciente en estado de coma tenga un evento vascular cerebral hemorrágico. Ahora, como nos mencionaban en la etiología, sabemos que si es hemorragia, tiene una subclasificación, que si hablamos de hemorragia puede ser intraparenquimatosa o subaracnoidea. Entonces, en una intraparenquimatosa, las cefaleas y los vómitos van a ser el síntoma de inicio y característico. Va a presentar el paciente una hemiparesia o hemiplegia contralateral, desviación conjugada de la mirada hacia la ubicación del hematoma y hemianestesia severa. En una subaracnoidea, pues va a haber una cefalea severa de inicio súbito, náusea, vómito, fotofobia y alteración de la conciencia. Algo que el paciente como que va a referir, si es que está consciente, es que la cefalea es la más intensa, la más fea que ha sentido durante toda su vida. O sea, es muy, muy, muy intensa. Las hemorragias subhialoideas en el fondo de ojo, es decir, en el examen de fondo de ojo,
se van a observar hemorragias subhialoideas. Eso es un síntoma que nos puede ayudar bastante. La parálisis del tercer o sexto nervios craneales, paraparesia, pérdida del control de esfínteres o abulia, o la combinación de hemiparesia, afasia o negligencia visoespacial. Entonces, sí, la que sigue, por favor. Bueno, pero obviamente, o sea, como que por más buenos clínicos que seamos, buen ojo clínico que tengamos y que tengamos perfectamente ubicada la anatomía, las irrigaciones de las arterias, bla, 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 y lo sepamos bien, pues necesitamos como echar mano de otros estudios, porque pues es un padecimiento tan específico y tan importante que necesitamos confirmar que sea hemorragia, que sea isquemia y la zona de necrosis. Entonces, pues vamos a ver ahora cómo se hace el diagnóstico. La que sigue, por favor. Bueno, como les digo, es un diagnóstico que tiene que ser lo más rápido posible. La evaluación inicial del paciente con un evento vascular cerebral agudo y la decisión del tratamiento ya tienen que estar decididos y tienen que completarse en los primeros 60 minutos máximo. Entonces, se espera que la evaluación física se dé en los 10 primeros minutos, pero no porque sean solo 10 minutos, podemos como hacerlo al aventón. Tiene que ser muy específico y completo. Obviamente las personas que van a atender a este paciente pues tienen que ser especialistas, tiene que haber un grupo en el hospital como especializado, entonces se les tiene que notificar en los primeros 15 minutos. Y la tomografía o los estudios de imagenología que se vayan a hacer tienen que realizarse en los primeros 25 minutos. La interpretación de la tomografía tiene que estar en los primeros 45 y ya, estando lista para casi irse a que le hagan el tratamiento en los primeros 60 minutos. Entonces, el objetivo del diagnóstico no solamente es identificar el evento vascular cerebral, sino también excluir condiciones que simulen una isquemia cerebral focal y pues tratarla, ¿no? Además, identificar otras alteraciones que requieran intervención inmediata, por ejemplo, la hiperglicemia o una fiebre, pues eso se trata de inmediato porque puede complicarlo. Entonces, identificar todos esos puntos que pueden empeorar la situación del paciente para tratarlos. Y pues también, si es posible, con el diagnóstico, el interrogatorio, la historia clínica, etcétera, determinar las posibles causas del evento vascular cerebral para que desde ese momento se empiece la prevención secundaria. La que sigue, por favor. Y bueno, en el interrogatorio tenemos que hacerlo muy específico, rápido pero específico, interrogando al paciente o si está inconsciente, pues el familiar, para obtener información detallada acerca de los antecedentes patológicos. Lo que más nos va a interesar es saber si hubo existencia de padecimientos crónico-degenerativos y factores de riesgo de la enfermedad cerebrovascular, los factores que ya nos habló Naye hace un momento. Los antecedentes, si el paciente ya ha tenido antecedentes de evento vascular cerebral o ataque isquémico transitorio. Si ha tenido infecciones recientes, si ha consumido drogas, si es una femenina, pues preguntar si está embarazada porque se le tiene que dar un trato un poco especial. Si él ha padecido o ella ha padecido convulsiones, infecciones por VIH, administración de medicamentos con acción en el sistema nervioso central o anticoagulantes, y hace cuánto tiempo fue, antecedentes de traumatismos, hemorragias o cirugías, hace cuánto tiempo fue, si hubo complicaciones, etc. Y bueno, lo más importante del interrogatorio es saber del tiempo que tiene con este cuadro. ¿Cuándo fue la última vez que, por ejemplo, el familiar lo vio libre de síntomas? O si, por ejemplo, en muchas ocasiones se da que los pacientes se duermen y despiertan ya con esto, pues preguntarle al paciente a qué hora se fue a dormir o a qué hora fue en el día anterior la última vez que lo vio normal. Entonces, para poder nosotros como saber qué tratamiento se le va a dar y si es apto para un tratamiento u otro, porque ahorita ya en el tratamiento vamos a ver que si pasa de cierto tiempo, pues no es apto para un cierto tipo de tratamiento, no es candidato, lo que sea, pero es muy importante saber el tiempo de instalación de los síntomas. La que sigue, por favor. Y bueno, en la exploración física, obviamente va a estar enfocada a un examen neurológico. Esta tiene que ser breve pero sistemática. Tiene que evaluar todos los órganos y sistemas por lo mismo que les mencionaba, porque pues puede ser que algún otro factor esté impulsando que esté sucediendo este evento vascular cerebral o que haya alguna otra condición que puede complicarlo. Y bueno, tenemos que obtener datos clínicos que orienten el diagnóstico específicamente para saber la causa del daño neurológico. Y lo que nos interesa del examen neurológico es enfocarse a corroborar la localización anatómica de la lesión isquémica y del territorio vascular afectado, por lo que ya les mencioné, por la anatomía y los síntomas característicos que nos da cada sitio. La que sigue, por favor.
Para poder, tenemos que evaluar específicamente bueno, olvidé mencionar que en la exploración neurológica, pues tenemos que buscar varios signos como de alteración neurológica, que la mayoría son signos focales, pero también vamos a poder encontrar positivos algunos signos como el de Babinski o los signos de Babinski. Entonces, ahora vamos a ver que una de las escalas que obviamente más son funcionales, sobre todo en el servicio de urgencias y en este caso, es la escala de Glasgow. Nos va a servir pues porque necesitamos determinar si el paciente ya tiene alteraciones en el estado de conciencia y a qué grado. Entonces ya la conocemos muy bien, consta de 3 parámetros, va a evaluar la respuesta ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal con diferentes ítems. Entonces sabemos que tiene una puntuación de 0 a 15, que una que ya nos habla como de daño puede ser desde el 8 y que ya nos habla de una alteración grave es 3. Y pues la calificación mayor e ideal sería 15, ¿no? Pero ya la conocemos muy bien y pues nos va a ser de mucha utilidad. La que sigue, por favor. Y otra escala que nos va a ayudar mucho es la escala de Cincinnati, que pues tenemos esta mnemotecnia que es FAST, que vamos a evaluar el F de face, A de arms, S de speech y T de time. Entonces, la cara. Vamos a pedirle, otra mnemotecnia que nos ayuda es prisa. Vamos a pedirle que al paciente, si está consciente, que pronuncie su nombre, que intente sonreír y que alce ambos brazos. Y ahí vamos a evaluar estos parámetros de FAST. La cara. Al sonreír, la cara o la boca está caída. Ese es un punto, ¿no? Un punto malo. Brazos. Si al levantar los brazos uno se baja lentamente o tiene dificultad para levantarlo, otro punto malo. Speech, habla. Si al repetir una frase habla raro o arrastra la voz, otro punto malo. Y el tiempo, ¿no? Esto solo es para recordar que pues el tiempo es considerar el tiempo que lleva el paciente con estos síntomas. La probabilidad de un accidente cerebral vascular, si el paciente tiene uno de estos 3 alteraciones, un 72%. Si el paciente tiene 2 de estas alteraciones, un 85%. Si tiene las 3, pues ya casi que 100%, pero digamos 99%. La que sigue, por favor. Y otra escala que que es muy importante como tenerla en cuenta, es la escala de ictus del National Institute of Health, NIS. Esta escala es muy importante porque además de que ya tenemos los datos del interrogatorio de la exploración física, pues nos va a ayudar para establecer la severidad del cuadro. Y bueno, nos va a ser muy útil porque vamos a poder cuantificar el grado de daño o el grado de déficits neurológicos y pues además nos va como a poder ayudar a facilitar la comunicación con el paciente, con los familiares, a identificar la localización del vaso ocluido y pues también nos va a hablar del pronóstico. Entonces vamos a tener ya un pronóstico temprano. También nos puede ayudar para seleccionar a pacientes para ciertas intervenciones, si son candidatos y pues va a también ayudarnos a poder prevenir o como tener en cuenta ciertas complicaciones que puede tener para pues darles una atención prioritaria. Entonces, bueno, este va a medir, son como preguntas y son varios ítems que va a evaluar la conciencia, vamos a hacerle preguntas y vamos a ver si contesta ambas, una sola, no contesta ninguna, son varios comandos, vamos a evaluar la mirada, los campos visuales, parálisis facial, la fuerza de las piernas, la izquierda, la derecha, de los brazos, si tiene ataxia, la sensibilidad, el lenguaje, la disatria y la inatención. Entonces, con todos estos puntajes, ¿le puedes dar clic, por favor? Gracias. Con todos estos puntajes, pues por ejemplo, si tiene un puntaje de 0, no tiene un evento vascular cerebral. De 1 a 4, un evento vascular cerebral isquémico leve. De 5 a 15, un evento vascular cerebral isquémico moderado. De 16 a 20, un evento vascular cerebral isquémico moderado a severo. Y de 21 a 42, un evento vascular cerebral isquémico severo. Entonces, sí, es una escala rápida de utilizar. Además de esta escala, pues se recomienda la escala canadiense, la escala neurológica canadiense, es casi lo mismo que esta, pero ambas son fáciles de utilizar y rápidas para, pues, en un servicio de urgencias y con esos pacientes. Pero sí, ya observamos esta escala. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor.
Gracias. Bueno, tenemos estas escalas, que es el ABCD, la escala pronóstica para riesgo de evento vascular cerebral en pacientes con isquemia cerebral transitoria. Recordamos que en la etiología nos hablaban que hay una isquemia cerebral transitoria, que es cuando no pasan de 24 horas de los signos y síntomas. Entonces, es importante porque estos pacientes tienen mucho riesgo de que, o son potenciales para que después desarrollen como tal un evento vascular cerebral, ya sea infarto cerebral vascular o la hemorragia. Entonces, es muy importante evaluarlos para pues, poder darles una atención prioritaria, para poder darle seguimiento y pues para evaluar su pronóstico. Esta escala nos va a valorar la edad, la presión sanguínea, la falla clínica, si tiene alguna otra falla, como alteraciones del lenguaje, otras situaciones clínicas, y la duración de los síntomas, y nos va a dar un puntaje. De 0 a 4 puntos, tiene un 0.4% de riesgo que en 7 días va a presentar un evento vascular. Si tiene 5, un 12.1%, 6, 31.4% de que en 7 días puede desarrollar un evento vascular cerebral. Y esta es más como a corto plazo, porque esta nos habla de que puede tener un riesgo de evento vascular cerebral a 2 días. Entonces aquí están los puntajes, lo que evalúa, que es prácticamente lo mismo que la anterior, nada más que aquí lo cuenta como a 2 días y este a 7 días. Pues sí, para tener en cuenta el pronóstico y el seguimiento que se le va a dar a los pacientes con una isquemia cerebral transitoria. Y pues para conocer las escalas. La que sigue, por favor. Ahora, a pesar de que les digo, ya nosotros seamos súper listos y tengamos como súper claro que es la arteria cerebral media y que se trata de una isquemia, pues se tiene que hacer un estudio de imagen porque, por ejemplo, la hemorragia en una etiología hemorrágica no va a permitir que el paciente reciba cierto tipo de tratamientos porque está contraindicado si es hemorrágico. Tiene que recibir otro manejo. Entonces, hay que confirmar primero si es isquemia o hemorragia. Y para eso, la tomografía computarizada es ideal, es muy buena. Y pues sí, necesitamos hacerla, está recomendada y pues indicada antes de iniciar cualquier terapia específica. Tenemos que usarla porque necesitamos, además de corroborar si es isquemia o hemorragia, valorar cuál es la extensión del territorio arterial afectado dentro de las primeras 24 horas. Además de que pues es muy buena porque muestra signos tempranos de infarto, como signo de la pérdida de cinta insular, edema cortical focal en el territorio de la arteria cerebral media o pérdida de la diferenciación entre sustancia gris y blanca. En esta imagen tenemos una tomografía craneal sin contraste. Son 2 pacientes en las primeras 6 horas del episodio del infarto. En ambos pacientes, pues aquí como la flechita nos lo está mostrando, se presenta una imagen hiperdensa y pues obviamente que corresponde a una presencia de un trombo de la arteria cerebral media. Esta pues es la izquierda. Y bueno, muchas gracias por señalarlo. Y sí, entonces es muy importante, es muy buena, tiene alta sensibilidad y la especificidad le gana la resonancia magnética, que ahora vamos a ver. La que sigue, por favor. Hablando de la resonancia magnética, pues aquí tenemos una tomografía cerebral sin contraste y esta nos va a mostrar una hipodensidad temporoparietal izquierda. Aquí está señalándolo la flecha roja. Y en la imagen del lado derecho, sí, derecho, la resonancia magnética cerebral, esta es una resonancia y va a evidenciar isquemia en las regiones frontal, temporal y parietal del hemisferio izquierdo. Entonces vemos del lado izquierdo tenemos una tomografía y del lado derecho una resonancia magnética. Entonces vemos que pues sí nos da como un panorama más general hablando acerca de la zona de isquemia, de qué tanto es la extensión. Entonces, sí, la que sigue, por favor. La resonancia magnética es como lo ideal, o sea, si se puede hacer una tomografía cerebral y además una resonancia magnética estaría perfecto, pero esto siempre considerando en que los tiempos, porque si no da tiempo o el personal que realiza la resonancia no está disponible o el tiempo ya pasa 60 minutos o no vamos a alcanzar el tiempo, pues no, simplemente nos quedamos con tomografía y está bien. Pero lo ideal sería que pues si el tiempo y el personal está disponible, se haga una resonancia, porque tienes una sensibilidad del 100%
y nos va a brindar una información más específica de la anatomía del infarto, más delimitada la zona de necrosis y la penumbra isquémica, y pues nos va a dar pauta más específica para un tratamiento ideal. Esta se realiza en las primeras 2 horas, puede detectar infartos en los primeros 30 minutos posteriores del inicio de los síntomas y va a brindar información de anatomía del infarto agudo, lo que ya les mencioné, y pues pero en general les digo, debemos buscar obtener imágenes cerebrales en los primeros 20 minutos de ingreso del paciente a urgencias. Esto nos lo dice la Asociación Americana del Corazón, porque pues independientemente de la modalidad del estudio, estas guías recomiendan que en los primeros 20 minutos del ingreso se realice para poder tener un mejor pronóstico. Bueno, esto sería hay otras técnicas como de perfusión o difusión, pero estas en general. Ah, sí, olvidé mencionar que esta resonancia magnética se debe hacer en la modalidad de perfusión y difusión para mayor especificidad y pues sensibilidad. Pero sí, les digo, si se pueden hacer las dos, pues es lo que se recomiendan en las guías, pero si no, pues solo la tomografía. Pero con esto sería ideal. Y bueno, la que sigue, por favor. Ya por último, hablamos de los estudios de laboratorio y gabinete. Durante la fase aguda de un evento vascular cerebral isquémico, los estudios que se podrían realizar si es que nos da tiempo, como en general lo que más nos importa es la glucosa en sangre, por lo que les decía que la hiperglicemia es un factor de mal pronóstico y que puede empeorar el cuadro del paciente. Entonces eso es lo que más nos importaría. Pero si se puede realizar los demás, pues estaría perfecto. La glucosa en sangre, pues, por ejemplo, además de que es un factor de mal pronóstico y tenemos que estar pendientes, tenemos que hacerla porque nos ayudaría a descartar una encefalopatía causada por una hiper o hipoglucemia. En general, todos estos estudios nos van a servir como para descartar que el evento vascular cerebral o el cuadro sea por otro motivo que no sea lo que nosotros pensamos, que es la isquemia o la hemorragia. También se recomienda hacer electrolitos séricos con estudios de función renal, una biometría hemática completa, esto para ver si, por ejemplo, existe estados de hipercoagulabilidad, si existe policitemia, trombocitosis o leucocitosis. Se recomienda hacer las enzimas cardíacas, específicamente hablando la troponina, la creatinfosfoquinasa o la fracción MB. Y esto pues porque podemos identificar la isquemia del miocardio o arritmias cardíacas que nos estén provocando el cuadro. Un electrocardiograma, pues para lo mismo, además de que pues hay una fuerte asociación entre un evento vascular cerebral y anormalidades cardíacas. Entonces es importante evaluar el estado cardiovascular de los pacientes en general que se presenten con un evento vascular cerebral agudo, porque además nos puede hablar de la etiología, bueno, no de la etiología, sino de los factores que están provocando que el paciente se presente con esta patología. La realización de este electrocardiograma pues va a ser útil porque además si sospechamos de alguna endocarditis bacteriana, valvulopatía o infarto con trombos intracardíacos. Y también el tiempo de protombina y tiempo de tromboplastina parcial. Si el paciente está en un tiempo de ventana terapéutica para trombólisis intravenosa, pues se debe realizar como para tener un mayor manejo, buen pronóstico. Y pues para descartar falla, por ejemplo, en los pacientes que tienen riesgo de cardioembolismo, que han tomado o toman anticoagulantes orales o que están pasando por un cuadro de anticoagulación excesiva, que eso es importante tomarlo en cuenta porque estos factores, tanto la anticoagulación excesiva como la hipercoagulabilidad, van a contraindicar la administración de agentes trombolíticos. Entonces, bueno, otro estudio que no se realiza tanto, pero que lo encontré en varias fuentes, es la punción lumbar. No es muy frecuente que se indique, pero en casos como, por ejemplo, que se sospeche de una causa infecciosa o para corroborar alguna hemorragia subaracnoidea. Entonces, en general, estos estudios son los que se realizan y pues sí. La siguiente, por favor. No, sí, eso es como en general todo lo que les dije, como... Pero un diagrama de flujo como que resume todo, pero sí, ya la que sigue, por favor. Ahora sí, comenzando con el tratamiento, como nos dijo Fer,
el cuadro clínico, o sea, va a ser de suma importancia para iniciar el tratamiento. No nos podemos demorar en realizar este diagnóstico más de 10 minutos en la exploración física, como se les mencionó. Y ahora sí, iniciando el tratamiento en la siguiente, por favor, en un paciente con enfermedad vascular cerebral isquémico agudo, nuestro objetivo de este tratamiento es evitar o revertir nuestro daño encefálico. Bueno, vamos a empezar igual. Vamos a realizar una evaluación, o sea, nuestra vía aérea y la columna vertebral, la ventilación, la circulación y el estado neurológico del paciente. Bueno, en el caso de la circulación, podemos realizar un electrocardiograma para ver las posibles daños que se pueden deber, como lo mencionó Fer, en el diagnóstico. Igual, es de suma importancia monitorear los signos vitales, tales como la glucemia, perdón, la temperatura, ya que la temperatura junto con la hiperglucemia o la hipoglucemia son factores de mal pronóstico. Esta temperatura se va a tener que controlar con antipiréticos, bueno, también se va a monitorear la tensión arterial. Vamos a tener que evitar que el paciente tenga caídas súbitas de la tensión arterial menores bueno, que desciendan a 10, bueno, estas pueden descender del 10 al 25% en el primer día. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que, o sea, esta tensión arterial no debe de sobrepasar los límites establecidos, que son de 160 y de 110. Bueno, en el manejo de la tensión arterial, en un paciente con la presión arterial sistólica mayor a 185 mililitros de mercurio o una presión arterial diastólica mayor a 110 mililitros de mercurio, podemos administrar la betalol de 10 a 20 miligramos vía intravenosa en 1 a 2 minutos. O también podemos administrar nitroprusiato o nicardipina en bueno, son 5 miligramos por hora, y después esta la vamos a aumentar a 2.5 miligramos por hora en intervalos de 5 a 15 minutos. La siguiente, por favor. En el caso de la glucemia, igual se va a realizar el estudio y se va a tener que tratar inmediatamente. También se recomienda mantener al paciente en una posición semifowler para evitar que aumente la presión intracraneal. En el caso de y bueno, y también esto va a mejorar su circulación. Bueno, esto se recomienda principalmente en el EBC tipo hemorrágico. Igual, bueno, una vez colocada la vía intravenosa periférica, vamos a administrar soluciones osmóticas, tales como una solución osmótica 0.9%, y vamos a tener que mantener una euvolemia. Y como se les mencionaron en el diagnóstico, existen varias escalas para certificar el riesgo, ya sea riesgo hemorrágico, riesgo isquémico, y la más utilizada va a ser la escala de NIS. Sin embargo, existen otras que va a ser iScore, SEDAN, SITS, ICH, ABC, ABC2, y bueno, ¿cuándo se van a usar estas? Bueno, escala de NIS va a ser fundamental en todos los pacientes. iScore se va a usar en pacientes con riesgo de EBC hemorrágico, igual que SEDAN, y la otra, la de SITS y CH. Bueno, en pacientes, bueno, ¿cuándo se va a recomendar la trombólisis sistémica? La trombólisis sistémica se va a recomendar en pacientes, bueno, la siguiente, por favor. Es que ahí viene bueno, se va a recomendar, bueno, aquí es un cuadro en el cual les vamos a excluir a todos aquellos pacientes que tengan un NIS mayor de 25 en un intervalo de 3 a 5 horas. De 3 a 4 horas. Igual vamos a excluir a todo paciente con un compromiso extenso de infarto, con un mayor de un 3/4 del territorio del daño. Igual,
en pacientes con mayores de 80 años, el uso de anticoagulantes orales independientemente de lo que estemos usando, igual antecedentes de la enfermedad vascular cerebral, previas o en pacientes con diabetes mellitus. Estos son los criterios absolutos y relativos que se deben manejar dentro de las 3 a las 4 horas. Ahora sí, la anterior, por favor. Ahora bien, el fármaco más usado va a ser el RTP vía endovenosa y se va a administrar con 0.9 miligramos por kilogramo por dosis, y esta puede administrarse en una dosis máxima de 90 miligramos. Se va a distribuir 10% en un émbolo de vía intravenosa en 1 minuto y después el 90% en una infusión continua durante 1 hora. Y no se debe administrar ningún otro tratamiento antitrombolítico en 24 horas. Ahora sí, la siguiente. Dependiendo de bueno, otro fármaco o otra familia que se puede usar van a ser los antiagregantes plaquetarios, como es la aspirina, en una dosis inicial de 160 a 325 miligramos, seguida de 100 miligramos por día vía oral. Y esta aspirina se va a acompañar de clopidogrel, que es una dosis única diaria a 75 miligramos vía oral. Y como se les mencioné, podemos usar otros antitrombolíticos, como va a ser la heparina no fraccionada, que son 5.000 o 25.000 unidades por día en 48 horas posteriores al evento vascular cerebral. Y bueno, también podemos medir el volumen del infarto para así determinar el tratamiento quirúrgico. Que dentro del tratamiento quirúrgico existen varios. De los principales va a ser la craniectomía, que esto se debe porque va a existir un edema cerebral fatal, y esta se debe realizar entre 12 a 13 centímetros por 9 a 8 centímetros. Y esto es lo que nos va a proporcionar, va a ser una descompresión de las cisternas basales para así liberar este edema. La siguiente, por favor. Otro tipo, bueno, esta cranectomía se va a realizar en todos aquellos pacientes que se les realice una escala, bueno, unos criterios que son los criterios de State, en los cuales nos dice que se va a realizar en todos aquellos pacientes que tengan un IS mayor de 15 puntos o mayor de 20. Y también, bueno, el tiempo va a ser en menos de 48 horas desde la última vez visto sin déficit neurológico, con una edad de menores de 60 años. Y bueno, otra técnica quirúrgica para el tratamiento del EBC hemorrágico va a ser la trombectomía endovascular, la cual se indica en aquellos pacientes en los cuales tengan una oclusión intracraneal del vaso grande que causa un déficit neurológico incapacitante, es decir, un NIS de 6 o más. Así como bueno, y este procedimiento se va a iniciar, puede iniciar como una punción arterial en las 5 horas siguientes al inicio del evento. Y bueno, y por último, pues tenemos a la endarterectomía carotidia, que va a ser el procedimiento en el cual se va a eliminar la placa ateromatosa o los bloqueos en el recubrimiento interior con una... Ay, se me olvidó el nombre. Luego se los pongo. La siguiente, por favor. Y bueno, en el tratamiento del EBC hemorrágico, de igual manera se va a iniciar con las medidas generales, es decir, vamos a monitorear al paciente, vamos a revisar su vía aérea, la respiración, la circulación, los signos vitales como la temperatura, la presión arterial, vamos a checar la glucemia, igual la volemia. Una vez ya colocada la vía intravenosa periférica, podemos administrar mannitol, lo cual nos va a ayudar a reducir la presión intracraneal. Y tenemos que tener una osmolaridad sérica de 300 a 320 miliosmoles por kilogramo. Igual podemos administrar warfarina sódica con vitamina K, y estas se van a administrar al mismo tiempo.
y la nimodipina. La nimodipina se va a administrar 60 miligramos cada 4 horas vía oral durante 21 días. Y lo que nos va a ayudar a disminuir una isquemia por un vasoespasmo. ¿Qué es el vasoespasmo? El vasoespasmo va a ser de las principales complicaciones que puede tener nuestro EBC hemorrágico. Y si hay un vasoespasmo, ¿qué podemos hacer? Bueno, de acuerdo a estudios, se puede realizar la terapia triple H, que consiste en una hipertensión inducida, una hipervolemia y una hemodilución. Sin embargo, no hay estudios que tengan un buen pronóstico de usar esta terapia triple H, pero al usarla se ve, hay resultados de que puede ayudar a aumentar la permeabilidad de la, ay, perdón, aumenta la permeabilidad, es decir, que esta hemorragia no aumente más, o sea, no haga que ¿cómo explicarlo? En vez de que nuestro vaso esté ocluido, por así decirlo, va a permitir una liberación. Es como lo que entendí. Y bueno, esta terapia triple H se va a indicar en aquellos pacientes con isquemia cerebral retardada. La siguiente, por favor. Y bueno, como el tratamiento quirúrgico de un EBC hemorrágico, existen dos métodos quirúrgicos más usados, que va a ser la terapia endovascular y el clipaje quirúrgico. ¿Cuándo se va a realizar cada una? Bueno, la terapia endovascular, como el clipaje quirúrgico, va a depender del tipo de aneurisma que tenga el paciente. Entonces, también, además del tipo de aneurisma, vamos a tener que ver qué edad tiene nuestro paciente, cuál es la condición médica que tiene el paciente, así como les dije, la localización, la morfología y la relación que tenga este aneurisma con los vasos adyacentes. Y bueno, dentro de las principales complicaciones que puede tener nuestro EBC tipo hemorrágico va a ser el resangrado, lo cual vamos a tener que tratar los primeros, bueno, este resangrado puede presentarse los primeros días y tiene una mortalidad elevada, con lo cual el tratamiento debe ser inmediato. Igual el vasoespasmo, como les dije, existe la terapia triple H para tratar esta complicación, y de las últimas complicaciones que tiene este EBC hemorrágico va a ser la hidrocefalia. No es muy común, pero se puede realizar, y entonces por eso Fer decía que se puede realizar también la punción lumbar. Sin embargo, no es tan frecuente. La siguiente, por favor. Bueno, eh, eh, una vez dado este tratamiento, bueno, hay que dar nuestro pronóstico para ver qué tan fatal puede ser nuestra hemorragia. Entonces podemos usar escalas como la escala de Hunt y Hess, la escala de Fisher o la escala de WFNS, la cual nos va a ayudar a prevenir o a diagnosticar qué tan eh, cuál es la posibilidad de que el paciente presente un mal pronóstico. Es decir, bueno, en la escala de Hunt y Hess nos tiene 5 puntos. Si es asintomático con una leve cefalea y una discreta rigidez nucal, va a tener nuestro paciente de un 5 al 15 de mal pronóstico. En un paciente con cefalea moderada a severa, rigidez nucal, parálisis del nervio craneal, va a tener un mal pronóstico igual del 5 al 15%. En un paciente con déficit focal discreto o letargia de confusión, va a tener del 15 al 30% de mal pronóstico. En paciente con estupor, déficit motor moderado o severo, así como una rigidez de cerebración inicial, va a tener del 35 al 45% de mal pronóstico. Y en el paciente con coma profundo,
rigidez de cerebración y una apariencia moribunda va a tener del 75 al 90%. En la escala de Fisher, igual vamos a tener 4 puntos, los cuales va a ser sin sangre en las cisternas, sangre difusa fina, menor a un milímetro en cisternas verticales, un coágulo grueso cisternal mayor de 1 milímetro en cisternas verticales, así como un prédice del vasoespasmo clínico en el 95% de los casos. Y puede ser un paciente con hematoma intraparenquimatoso, hemorragia intraventricular y un HS difuso. Y bueno, estas son las principales causas, bueno, escalas, perdón, para determinar qué tan mal pronóstico puede tener un paciente con EBC hemorrágico. Ahora sí, la siguiente, por favor. Y bueno, de acuerdo al pronóstico, la siguiente, por favor. Como en toda la exposición se ha dado, el tiempo va a ser primordial en el manejo, como, bueno, en su diagnóstico como el manejo del paciente. Entonces, el tiempo va a ser primordial para prevenir o eh, evitar las secuelas que tenga nuestro paciente. Sin embargo, el 80% de los casos va a tener una supervivencia en 30 días. Sin embargo, más del 50% de este 80% va a tener un déficit neurológico permanente. Esta enfermedad va a tener una mortalidad debido a infecciones secundarias por aspiración, una enfermedad cardíaca o complicaciones secundarias a la movilidad. El paciente se va a recuperar dependiendo de la edad, de las concentraciones de glucosa, porque como le dijimos, la hiperglucemia van a ser mal pronósticas, igual que la temperatura. Y bueno, si el paciente tiene un antecedente de un EBC previo o familiares, también va a tener va a depender la recuperación. Y bueno, se dice que en un EBC isquémico transitorio van a tener un mayor riesgo de un EBC isquémico en el año siguiente o posterior al cuadro clínico en el que tuvieron, así como va a aumentar que tengan un infarto generalmente en las primeras 48 horas. Ahora sí, la siguiente. Por favor. Buenas tardes, mi nombre es Jacobo Tirado Oscar Alexis. Empecemos con el manejo de las secuelas. Siguiente, por favor. Como ya se ha visto, por lo regular los pacientes que suelen resultar con un buen pronóstico y pues obviamente hayan sobrevivido al evento vascular cerebral, a las intervenciones quirúrgicas o al tratamiento, ya lo que hay que ver a consecuencia va a ser el manejo de las secuelas, puesto que los pacientes sobrevivientes van a presentar algunas secuelas muy severas dependiendo la gravedad del EBC y la lesión, el área de la lesión afectada. Pueden tener hemiparesia, espasticidad, daño cognitivo, disfunción de algún tipo de extremidades o alguna disfunción inclusive orgánica, y también puede tener afasia. Ahora bien, vamos a tener que el 40% van a presentar 6 meses posteriores problemas para su autocuidado, como el vestirse y comer solos, por lo que son muy dependientes a sus cuidadores. Y el 30% de los sobrevivientes a los 4 años del evento van a tener una restricción para llevar a cabo actividades autónomas, y también van a ser para establecer alguna relación personal o algún rol definitivo, puesto que estos pacientes, al tener este tipo de afectaciones, pues van a tener los eventos vasculares cerebrales tienen una gran trascendencia a nivel impacto económico y social a nivel nacional y a nivel mundial. Siguiente, por favor. También estos pacientes vamos a tener que ayudarlos a tener que lleguen a recuperar lo más posiblemente su actividad física, puesto que uno de los pilares va a ser tener ejercicios. Principalmente la guía de práctica clínica nos manejaba que los ejercicios aeróbicos regulares nos van a ayudar a la recuperación funcional e independencia y evitar y disminuir principalmente el riesgo de recurrencia a años posteriores presentar algún EBC. También ejercicios de resistencia nos van a ayudar a mejorar el funcionamiento de las funciones básicas de la vida diaria, como comer, alimentarse,
inclusive poder caminar e ir al baño. Los ejercicios de flexibilidad van a poder mejorar el rango de movimiento de las extremidades y disminuir las deformidades, puesto que obviamente sabemos que los pacientes al tener una hemiplegia van a tener también pérdida de los movimientos y también pérdida de masa muscular y otras consecuencias, puesto que es importante también realizar ejercicios de flexibilidad, y el entrenamiento neuromuscular va a ayudar a mejorar el balance y la coordinación de todas sus actividades y movimientos tanto finos como movimientos un poco más pronunciados. De hecho, por lo regular, se recomienda referir al paciente con un fisioterapeuta para que les implante, bueno, les ponga ejercicios y terapia física para que ellos los ayuden y a su rehabilitación. Y también se ha visto que los pacientes con una movilidad temprana post LVC, ya sea de 24 a 72 horas, pueden tener una mejor recuperación funcional. Y también las metas relacionadas a cuanto a que el paciente pueda tener una actividad física adecuada, también va a depender muchísimo de las necesidades del paciente, la tolerancia de los cuidadores, el estado de la recuperación, también el ambiente, ya sea el ambiente económico, el ambiente físico y el ambiente social en donde se desenvuelva el paciente. Y pues también si tiene correctamente redes de apoyo, ya sea de sus familiares, su cuidador principal y sus familiares alternos, y las preferencias con relación a la actividad física va a estar enfocada y puesta por el fisioterapeuta, y las limitaciones que tiene el paciente también van a ser muy importantes, ya que no depende del grado de la severidad del paciente, va a dejar desde unas secuelas leves hasta unas secuelas muy severas. Siguiente, por favor. También es muy importante, uno de los pilares para ayudar a la mejoría del paciente va a ser la nutrición, ya que se ha visto que si los pacientes por lo regular van a tener desnutriciones proteico-calóricas y a posteriores. De hecho, muchos de los pacientes con sus principales factores de riesgo, pues sabemos que han llevado una vida con mala alimentación y una mala nutrición, puesto que para esto también hay que bueno, se ha visto que si siguen una dieta y ejercicios, pueden recuperar, tener una mejor calidad de vida hasta 3 meses después. Lo que se recomienda, la guía de práctica clínica, a pesar de otras dietas, lo que recomienda es la dieta mediterránea, ya que esta es una gran, en cuanto a la pirámide, el consumo de ciertos alimentos ayudan mejor y mantienen a los pacientes, como por ejemplo, lo que nos maneja una dieta mediterránea es menos frecuente, debe ser la carne y dulces. Semanalmente debe de haber porciones moderadas de pollo, jugos, bueno, huevos, queso y yogur, productos de lácteos y derivados. También tenemos que 2 veces por semana se debe de alimentar con pescado y mariscos. Y también todos los días debe de consumirse vegetales, frutas, granos integrales, aceite de oliva, granos, nueces, legumbres, semillas y hierbas. Y todos los días se debe de llevar a cabo una actividad física, y por lo regular ayuda a que los pacientes se sientan un poco más cómodos, a que tengan contacto con la sociedad, y también para que no caigan en una depresión, que lo veremos más adelante. Y todos los días se debe tomar agua, y también con moderación se incluye a la dieta un poco de vino. Siguiente, por favor. En cuanto al dolor, muchos de los pacientes bueno, después de un EBC, van a presentar dolores desde que van moderados a severos, y esto va a estar pronosticado. En cuanto a edades más jóvenes, los pacientes pueden tener más dolor. También el sexo femenino y también la severidad de la EBC, evaluado con la clasificación de la NIHSS. En cuanto a los síndromes más destacados en cuanto al dolor, va a ser el dolor central post-ictus. Este tipo de síndrome es muy severo, ya que van desde dolores leves a moderados, pero van en áreas, en la afectación de áreas en miembros superiores e inferiores, hasta inclusive en
en áreas centrales y también vamos a tener el síndrome de hombre doloroso. Este es uno de los síndromes presentados por pacientes que tienen una hemiplegia y el dolor por espasticidad. Los pacientes que por lo regular tienen la hemiplegia también suelen tener unas áreas en donde su miembro, ya sea superior o inferior, tiene suficiente espasticidad, lo que genera movimientos repentinos y repetitivos con gran fuerza que genera diversos dolores. Tenemos que el síndrome de hombre doloroso, por lo regular se va, al tener una hemiplegia vamos a tener que también los miembros se pueden, por ejemplo, pueden presentar un hombro aplanado, la cabeza humeral prominente, el brazo en línea ligera en abducción, también pero en codo flexionado, el antebrazo con rotación interna sostenida por otra mano. También tenemos que uno de los manejos que se ha visto evidencia es cuando para tratar el dolor del hombro hemipléjico, pues la aparición de la aplicación de hielo local, calor y el uso de masajes en el tejido blando o la presencia, bueno, la administración de AINES e inyecciones de esteroides intramusculares producen un alivio temporalmente, más no lo van a quitar a la larga. El dolor por espasticidad principalmente va a requerir de terapia física, los ejercicios de movimiento y también aplicación locales de toxina botulínica y la estimulación eléctrica pueden ayudar a controlar los dolores. El dolor de origen central principalmente se han usado medicamentos muy fuertes como la mitriptilina o la motrigina. Esos son administrados a control médico. Siguiente, por favor. También los pacientes van a presentar fatiga durante, como sobrevivientes de post un ictus. De hecho, hay que considerar que si los pacientes la fatiga no la tienen a consecuencia de una depresión o una ansiedad, ya que los pacientes también suelen presentar ese tipo de afectaciones. Y pues si presentan fatiga podemos denotar que el paciente puede tener este tipo de, y hay que referirlo ya sea con un psicólogo y también pueden presentar alguna incontinencia al tener, dependiendo del daño va a ser también el grado de severidad de la incontinencia, puede ser urinaria o fecal y también se recomienda retirar temporalmente sondas urinarias y programas de entrenamiento vesical, principalmente para que los pacientes puedan dependerse por sí solos y pues obviamente también hay que ver el grado de la lesión para ver que por lo regular los pacientes van a tener una progresión lenta, pero sí logran recuperar ciertas funciones. Siguiente, por favor. También los pacientes pueden presentar convulsiones post un EBC y también presentan epilepsia. De hecho, también pueden presentar depresión. En cuanto al 5 al 12% de los pacientes van a experimentar más de una convulsión y la incidencia aumenta dependiendo de la severidad del evento y de la localización del área. También los pacientes van a tener de un 30 al 50% del deterioro cognitivo, van a tener déficits potenciales y alteraciones de la memoria, déficits de atención y pérdida de la habilidad visoespacial, puesto que los pacientes también van a requerir de paciencia para que ellos puedan volver a desarrollar estas habilidades y muchas veces no lo desarrollan completamente, pero sí hay mucha mejoría, sí hay bastante tensión y pues van a tener una trascendencia en su impacto de la vida cotidiana, morbilidad y discapacidad. Y para tratar la depresión, un tercio de los pacientes van a presentar esta entidad y pues se ha mostrado mejoría con medicamentos con inhibidores de la recaptura de la serotonina. Y en los pacientes que no hayan presentado algún tipo de epilepsia, no se recomienda administrar de este tipo de fármacos que inhiban las epilepsias,
como profilaxis, a menos que obviamente ya hayan presentado los ataques convulsivos. Siguiente, por favor. En cuanto a la prevención va a ser importante para principalmente prevenir recurrencias. Siguiente, por favor. En cuanto a la prevención primaria, vamos a suspender hábitos malos como el tabaquismo, el alcoholismo y también abuso de algunas sustancias. El ejercicio va a ser regular de acuerdo con la capacidad del paciente. Se recomienda la dieta y el peso satisfactorios y también principalmente para mantener no solamente el peso, sino que también para tener una mejoría en cuanto a masa muscular y en pérdida de grasa. O también principalmente la reducción de ingesta de sal y evitar exceso de alcohol. En prevención secundaria va a ser importante el reforzamiento de medidas preventivas primarias, el apego al tratamiento de comorbilidades que el médico haya detectado y también que vayan surgiendo conforme avanza su recuperación y también su uso de antiagregantes plaquetarios, estatinas como terapia profiláctica para inhibir principalmente para que haya recurrencias. Y en prevención terciaria se puede realizar una endarterectomía, una angioplasia endovascular y la aplicación local de agentes trombolíticos, principalmente ya lo determinará el médico especialista. Siguiente, por favor. Pues aquí tenemos nuestras referencias bibliográficas. Si tienen alguna duda por el Classroom y agradecemos su atención. Tengan un excelente día.